Muchas gracias, mi querido Gustavo. Me encantó la nota. Hablemos de sexualidad. Y Gustavo hace la invitación a que lo hagamos con los expertos que ya están en estudio. Nos encontramos junto a Victoria Pavés, ella es directora ejecutiva de la Fundación Bienestar Mayor. Bienvenida. Muchas gracias. Y la sexóloga Karen Figueroa, presidenta del Instituto Americano de Sexología. Bienvenidas ambas. Muchas gracias, Camila. Me encantó porque se rompe paradigmas, se desmitifica un tema del que nadie quiere hacerse cargo, del que pareciera que no existe. Y tan bien la conciencia que tienen quienes participan del taller, que es un tema que no acaba con la edad. Exactamente. Así de relevante como dices tú es hablar de sexualidad a cualquier edad. Y importante tener educación sexual en la adultez, en el caso de ellos como adultos mayores ya. Completamente, es decir, creo que son la generación que tiene más brecha. Imagínate que, creo yo, Karen también bien lo sabe, la educación sexual sigue siendo un tema, ¿ya? Imagínate para las personas mayores que además han cargado con un montón de mochila, le llamamos nosotros en la Fundación, le llamamos la triple mochila. La mochila primero de nacer en una sociedad cargada de prejuicios, mitos, creencias limitantes religiosas, como decían ahí en la nota, ¿cierto? Voy a dar un beso y quedo embarazada, me voy a masturbar, me van a salir pelo de las manos, decían. Sí. Entonces, y de sexo no se hablaba. Y de sexo... Menos con tus padres. Y antes, además del matrimonio, ni que hablar de conocerte a ti misma. Entonces, hay una brecha que además, si vemos a las mujeres mayores, se les suma porque se les abocaba a las labores de reproducción, cuidado, ni que hablar de mi orgasmo. O sea, por eso tenemos una brecha orgánica. Y luego, además, llegan a ser mayores y se enfrentan. Yo recuerdo, fíjate, esto es como una anécdota, aberrante, una anécdota. En los registros civil muy antiguos, estamos hablando de principios del siglo pasado, aparecía cuando una mujer era dueña de casa, hacía actividades propias del sexo. O sea, eso era lo que, cómo se calificaba eran las actividades de una mujer, bastante peyorativamente. Y no solo eso, es decir, a las mujeres también muy asociadas como un objeto sexual más que como un sujeto de un objeto reproductor. Sí, y además sin derecho a poder decidir cuándo y cómo, cuántas mujeres vulneradas a lo largo de su vida. ¿Notas cambios después del taller? Totalmente. Sí, nosotras además, bueno, la primera impresión que nos llevamos cuando la gente asiste a los talleres es que nos dicen, me voy más liviano, ¿sabes? Mucha gente, yo diría que más del 50% de las personas que pasan por los talleres y por las distintas actividades que hacemos nos dicen, es primera vez que hablé de este tema en mi vida. Imagínate, como nunca habían tenido un espacio seguro y libre de juicios para poder consultar, para poder compartir experiencia. Entonces, de base, la gente ya se va con una sensación de liviandad. Me descargué de algo que venía cargando a lo largo de toda mi vida y me voy más liviana. Escuchándote a ti, escuchando la nota, mi querida Karen, se desmitifica algo súper importante. ¿Existe el deseo en la vejez? Por supuesto que sí. Sí, yo creo que quedó súper comprobado sí, con la nota. Todas. Sí, el trabajo de Victoria es maravilloso. Efectivamente, el deseo continúa, el deseo es muy importante. Lo que pasa es que con lo que cambia es la fisonomía, la forma del cuerpo, la respuesta sexual. En algunos momentos se ve la turgencia, ¿cierto?, del área genital se ve disminuida, hay un poquito menos de flujo sanguíneo, los estrógenos nuevamente bajan, ¿cierto? Todos esos elementos vienen a dificultar un poquito la práctica sexual como se conocía antes, ¿cierto? Pero el deseo continúa. Y por lo tanto la práctica del sexo, se modifica. Tu sexualidad también tiene que ver con la salud mental en la adultez. 100%. Tiene que ver con la salud mental porque tiene un montón de beneficios cuando tenemos nuestros niveles de endorfina, dopamina, serotonina. Es verdad que uno anda con el pelo más lindo después. Anda con el pelo brillante, absolutamente. Sí, 100%. Ahora, adicionalmente a eso, por supuesto que la práctica que tiene el adulto mayor, la práctica de cómo ejecuta, ¿cierto?, el acto sexual, se viene a modificar de acuerdo a su, digamos, su respuesta, ¿cierto?, que y ahora es distinta de cuando eran jóvenes, pero la práctica es mucho más enriquecida, es mucho más rica, digamos, en recursos, ¿cierto? Y desde la conexión, además. Claro, hay espacios más con la piel, más con el tacto, más con las respiraciones, los estímulos genitales manuales, por ejemplo. Hay un montón de formas de exploración que idealmente se pudieran practicar también derribado. con los jóvenes. El deseo sexual existe en los adultos mayores. ¿Algún otro mito que sea tan importante como ese? Diría yo que la sexualidad en general nos acompaña a lo largo de todo el curso de día. Entonces, no se acaba la sexualidad. De repente, claro, podría acabarse el sexo porque la sexualidad no es solo sexo. Y por ahí, como decían en la nota, quizá yo ya no quiero tener relaciones penetrativas u otro, pero diversifico mi manera de la sexualidad. Lo decían también ahí, que acurrucarse, que me abraza, que el abanico, porque es mucho más amplio. ¿No? Nos dicen siempre en los talleres, se cierra la fábrica y se abre el parque de diversiones.
Pero qué buen dicho, me gustó. Sí, y porque además hay otro tipo de responsabilidad, quiero decir, cambia la responsabilidad. Probablemente también hay eventos como, no sé, la jubilación, el nido vacío, la llegada de los nietos, que también van a muchas veces influir en la manera que vivo mi sexualidad, porque capaz yo ahora tengo un espacio distinto, o ahora vivo con gente, o el fenómeno de volver al closet, en el caso de las personas que son homosexuales, que muchas veces por volver con sus familias tienen que privarse de vivir su sexualidad, pero la sexualidad como tal nos acompaña a lo largo de toda la vida. El sexo vive hasta el último día de la vida, como dijo una de las personas que participa del taller. Muchísimas gracias por esta conversación, que es poco común en televisión, pero creo que muy necesaria. Somos un país que envejece rápidamente y tenemos que hacernos cargo de esa realidad, hablando de temas que otros no quieren hablar. Nosotros seguimos acá a tu servicio.